¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar. Gracias por la invitación, Juan Carlos, José Luis. Mi nombre es Víctor Garcilaso, soy gerente de desarrollo de negocios para GCerti. Básicamente somos un organismo de certificación de tercera parte. Apoyamos a las organizaciones a través de los servicios de certificación en todo el mundo. Tenemos sede en 50 países, estamos reconocidos. Y la siguiente slide, por favor, Juan Carlos. Estamos acreditados bajo IAS, que es la International Accreditation Service, que tiene un respaldo internacional, es miembro de la International Accreditation Forum y estamos en cumplimiento con la norma 17021 para la entrega de servicios de certificación de tercera parte en diferentes estándares. La siguiente, Juan. Damos tanto capacitación como certificación acreditada con reconocimiento internacional y el respaldo de la International Accreditation Service. Y los estándares en donde estamos acreditados para tales actividades son la siguiente, Juan, por favor. Es ISO 9001 versión 2015, en ISO 14000 2015, ISO 45000 2018, la ISO 20000, básicamente servicios de tecnología. Y el tema de hoy, finalmente, la ISO 27001 versión 2013. También damos la certificación para la parte de alimentos, dispositivos médicos 13485, continuidad del negocio y hacemos auditorías de segunda parte también para apoyarlos con sus auditorías internas. Y bueno, ese es parte del alcance que avala nuestros servicios de certificación. Aquí en la primera línea podrán ver básicamente que estamos acreditados para la certificación de 27001 en sistemas de seguridad de la información. Y bueno, finalmente aquí está 20000, 22301. La siguiente, Juan. Estamos aquí a sus órdenes en Insurgente Sur 1602, en el cuarto piso. Ahora nos pueden contactar por teléfono, por correo electrónico, por WhatsApp. Finalmente estaremos a sus órdenes. Gracias, Juan. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a entrar en materia a este apasionante mundo de la seguridad de la información, empezando por algunos conceptos asociados a lo que es seguridad de la información. Para poder entrar en el concepto es importante que primero declaremos el principio de a qué está relacionado el término seguridad de la información. Básicamente tiene que ver con un concepto súper importante que es activo, ¿sí? La información como tal es un activo. ¿Y por qué decimos que es un activo? ¿Sí? Nosotros tenemos muchos activos en nuestra vida, ¿sí? Y con activo nos referimos a todo aquello que tiene valor para nosotros, ¿sí? Nuestro carro, nuestra casa, nuestra familia para nosotros es un activo. Y en función a que todo esto es un activo, podríamos mencionar muchos activos que tienen relevancia para nosotros, pero en función a mencionar todos los activos que tenemos, pues le damos cierto valor, cierta importancia y procuramos mantenerlos seguros, mantenerlos bien, mantenerlos de alguna forma protegidos respecto a la importancia o la relevancia que tienen para nosotros, ¿no? La salud de nuestra familia, ¿sí? Llevamos nuestro carro al servicio, le damos mantenimiento a la casa para que se mantenga bien por muchos, muchos años, la estructura. Entonces, la información como tal es un activo. Y estos activos son importantes para nosotros como personas y también para las organizaciones en términos de negocio. Para todas las organizaciones sus activos tienen un valor y en consecuencia pues requieren de una protección adecuada. Entonces, basándonos en este principio de que la información es un activo, ¿sí? Este activo puede ser tangible o intangible, ¿sí? Ya sea que tenga valor para una persona o para los procesos de negocio de la organización. Mencionábamos una casa, un automóvil, pues es un activo tangible. Pero si hablamos de, a lo mejor, una metodología, si hablamos de algún proceso, pudiera ser un activo intangible. Si nos metemos ya un poquito más al tema de las TICs, pues la información que está en la base de datos pudiera ser un activo
pues intangible hasta cierto punto. El log de un sistema operativo o los registros de auditoría de un sistema operativo, pues también es algo intangible. Finalmente, todos estos tienen un valor, ¿sí? Eh, eh, entonces, en este contexto y hablando de una definición general para lo que es seguridad, la seguridad es un estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden provocar daños de tipo físico, psicológico o material son controlados para preservar la salud y el bienestar de los individuos y de la comunidad. Entonces, en este contexto, hablar de seguridad, pues podemos hablar de seguridad legal, seguridad ambiental, seguridad, higiene industrial, de muchos tipos de seguridad, pero en términos de seguridad de la información, tiene que ver con proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información según el nivel requerido para los objetivos de negocio de la empresa. Y nos referimos con el nivel requerido para los objetivos de negocio en función a cuánto vale esa información para mí, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de una política que es pública, que se da a conocer a toda la organización, pues su valor pues sí es importante para mí como tal, pero tal vez no requiera de tanta confidencialidad, ¿sí? Y sí requiera de mucha integridad y disponibilidad. Si hablamos, por ejemplo, de un anuncio, un comercial que le enviamos a todos nuestros clientes respecto a nuestros productos, etcétera, pues prácticamente no requiero ni confidencialidad, pero sí mucha disponibilidad. Si hablamos de un diseño industrial, si hablamos de código fuente, si hablamos de información que tiene que ver con el valor que tiene el core de mi negocio, ¿sí? O lo más importante de mi negocio, pues evidentemente en función a ese valor que le doy a la información, voy a buscar protegerla, ¿sí? Y más adelante vamos a ver cómo trata esto la norma 27001. Entonces, la parte de gestión de la seguridad de la información, ya viéndolo desde una perspectiva de implementarla y hacer una gestión de todos esos requisitos de seguridad que necesito implementar, pues nos da ciertas ventajas y nos aporta, uno, que pueda yo definir los objetivos de manera clara y establecer directrices de seguridad. Es decir, que yo fije un alcance, una meta y diga, yo quiero que el nivel de seguridad dentro de mi organización se encuentre bajo estos objetivos y estos van a ser los lineamientos que quiero implementar. Segundo, como lo estoy haciendo a través de objetivos y directrices y debo de cumplir esos objetivos que deben ser medibles, pues lo estoy haciendo bajo un esquema sistemático, ¿sí? Implementando procesos, estoy siendo objetivo, ¿sí? En términos de la definición de un alcance, ¿sí? Y vamos a ver cómo definimos este alcance en función a una adecuada gestión de riesgos, poder identificar el riesgo y además, pues en función a un proceso de mejora continua, al ser un proceso medible, pues tengo la capacidad de saber qué tengo que mejorar y eso le da longevidad a mi estrategia de seguridad y a la gestión de seguridad de la información. Adicionalmente, puedo subcoordinar para reducir los costes de seguridad, ¿sí? Finalmente, no estoy implementando la seguridad a ciegas, estoy implementando la seguridad bajo un contexto de riesgos. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que está más en riesgo? Y en función de eso determino cuánto voy a invertir o cuánto voy a gastar para evitar perder aún más. Una respuesta activa y rápida ante las incidencias, ¿sí? Recuerden que la seguridad y los controles de seguridad en general son preventivos, detectivos, correctivos. Al momento en que yo soy preventivo bajo una gestión de seguridad adecuada, pues puedo reducir la ocurrencia de las incidencias y en el momento en que suceden, pues estoy preparado para actuar de manera pues rápida y motivar al personal en cuanto a la valoración de la información, ¿sí?
todos sabemos que uno de los elementos clave o más importantes respecto a la seguridad de la información es el personal, ¿sí? Yo puedo implementar muchas herramientas, mucha tecnología de ciberseguridad alrededor de la compañía a nivel de las TICs, pero si no permea la conciencia de seguridad, si ellos no son conscientes respecto al valor, el impacto y las amenazas a las que estamos expuestos por no cuidar esos activos de información, pues definitivamente la seguridad de la información no va a permear así tenga los mejores sistemas implementados, ¿sí? Todos sabemos que la información se encuentra almacenada, pero hay muchas maneras de comunicarla, hay muchas maneras de procesarla, ¿sí? El elemento que más se utiliza a nivel general en nuestra sociedad es de boca a boca, ¿sí? O transmitirla a través de medios, hoy en día a través de medios, redes sociales, ¿sí? Correo electrónico. Entonces, al final, quien tiene la última palabra del uso que se le da a esa información es el personal. Entonces, debemos de tener claro esto para identificar el por qué es importante gestionar esa seguridad de la información. Los equipos, las máquinas, las tecnologías, pues sí los puedo gestionar, pero gestión tiene mucho que ver con el manejo de procesos y el manejo de cómo son operados estos procesos. Y eso tiene que ver con personas. La pregunta básica, ¿qué protejo? Ya sé que es seguridad de la información, ya sé que quiero implementar seguridad de la información, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? Entonces, para saber qué debo de proteger, debo de tener claro los principios que me permiten preservar la seguridad de la información, que es la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad. Y en términos generales, disponibilidad es asegurar que los sistemas funcionen puntualmente y que los servicios no sean denegados a usuarios autorizados. Es decir, que esta información esté disponible siempre y en todo momento para quien esté autorizado a visualizarla, ¿sí? Debo de tenerla disponible en todo momento. ¿Qué pasa si tengo un sistema, una aplicación un repositorio de información no disponible para ciertas unidades de negocio en mi organización? Simple y sencillamente no van a poder trabajar, no van a poder operar de manera eficiente y finalmente el servicio que yo les proveo, pues, se los estoy negando y en consecuencia pues pudiera tener pérdidas, ¿sí? Financieras, reputacionales a la operación, o incluso multas o consecuencias legales a causa de no estar operando por no tener disponible la información que ellos necesitan. Segundo es la integridad, ¿sí? Y está relacionado a dos elementos, ¿sí? Que es la integridad de la información, pensando en que ésta se encuentre íntegra en función a que no haya sido alterada, ¿sí? De manera no autorizada durante el almacenamiento, tratamiento o tránsito, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, dentro de las organizaciones, si tengo un desarrollador que pretende hacer mal uso de la información, pues mete ciertas líneas de código en los programas, pues para hacer un uso indebido de la misma, ¿no? Eso puede suceder ahí está haciendo una alteración y estoy perdiendo integridad dentro de mis sistemas y mis aplicaciones. Adicionalmente, la integridad de los sistemas también se refiere a la calidad intrínseca para cumplir una función definida de manera inequívoca, libre de cualquier manipulación no autorizada, ¿no? Y en este sentido, ¿sí? También nos referimos a que no sea manipulada de forma inadecuada para transmitir algo que no es correcto y que puede implicar un riesgo hacia este tipo de información. El tercero es confidencialidad, que es asegurar que la información es privada, confidencial y no se comunica a personas no autorizadas. Es decir, que la información sea consultada, visible y pueda ser utilizada en función a una necesidad de saber. Si tú eres de finanzas, no tendrías por qué estar
viendo información de ingeniería. Si tú eres de contabilidad, no tendrías por qué estar viendo información de recursos humanos. Entonces, debo de definir una serie de controles para preservar la confidencialidad de la información en la justa medida de la necesidad de saber. Y para ello se utilizan diferentes mecanismos y diferentes controles que la norma nos detalla claramente, ¿no? Para cada uno de estos elementos. Y el cuarto es rastreabilidad o accountability, como se le nombra en inglés, ¿sí? Y es a nivel individual, y es asegurar que las acciones de una entidad o persona sean asociables únicamente a dicha entidad o persona. Esta rastreabilidad es a menudo un requisito para soportar el no repudio, ¿sí? El análisis forense, detección de intrusión y registro para acciones legales. Y uno de los ejemplos más claros que nos podemos encontrar es cuando hablamos, por ejemplo, de la operación de un call center, ¿no? Tenemos a los operadores en los equipos, ¿sí? Que están dando atención 3 por 8 las 24 horas del día, y eso implica que tengo 3 turnos. Es decir, ese equipo y esos sistemas los acceden esos 3 operadores al menos en un día, y posiblemente los esté moviendo de equipo. Tengo que crear cuentas de acceso ligadas a cada uno de esos operadores. Nos hemos encontrado en algunos casos que, pues, los 3 que operan en ese equipo tienen el mismo usuario y contraseña. Y entonces, cuando tenemos una incidencia de seguridad o un mal uso de los sistemas por parte de ellos, no tengo la capacidad de rastrear o de identificar quién fue el que hizo mal uso del mismo. ¿Por qué? Porque hay 3 que tienen el mismo usuario y contraseña. No estoy asociando a esa persona un elemento de rastreabilidad, ¿sale? ¿Por dónde empezar? Pues muchas veces hay cierta confusión porque como expertos en tecnologías de la información, pues empezamos a visualizar que tal vez no tengo el firewall adecuado, visualizo que tal vez el antivirus que tengo no es lo suficientemente robusto. Alguien voltea en compliance y me dice, o en calidad y me dice, oye, no, es que el problema es que no tenemos políticas y procedimientos, ¿no? Y después viene el DBA, el que administra la base de datos, y dice, oye, no, el problema es que no tenemos respaldos, y el día que se caiga la base de datos o perdamos registros, ¿qué vamos a hacer para recuperarlos? ¿Sí? Y después viene el policía y nos dice, ¿sabes qué? Todo el mundo se registra en la libreta, pero no mete los datos adecuados. No sé si me puedes poner un control automatizado de acceso. ¿Sí? O viene el agente de mantenimiento y me dice, oye, el sistema de supresión de incendios no es el adecuado, puede dañar los equipos en caso de que se active. Entonces, hay muchas necesidades. Y si nosotros comenzamos a implementar todas esas necesidades de manera aleatoria o a petición, pues seguramente cuando llegue agosto, septiembre, octubre, pues me daré cuenta que ya me terminé el presupuesto, que sí implementé muchas soluciones de seguridad, pero ¿qué creen? Resulta que acabamos de tener una incidencia, ¿sí? Respecto a fuga de información por parte de un empleado descontento, ¿sí? Que nos implicó un problema con nuestros proveedores y clientes. Y bueno, tenemos un impacto en denuncias, demandas, reputación, además de pérdidas económicas. ¿Quién consideró que necesitaba o que la necesidad más grande era capacitación y concientización hacia el personal? ¿Sí? O tal vez la implementación de una solución de data loss prevention para evitar que se fugue información confidencial. Entonces, finalmente, para resolver este problema, yo tengo que empezar por definir cuáles son mis necesidades en términos de seguridad de la información, ¿sí? Establecer primero un objetivo de seguridad que tenga un fin o propósito, ¿sí? De una operación de seguridad, como por ejemplo decir, lo que me interesa ahorita es prevenir el acceso no autorizado a los sistemas, ¿sí? Y implementar un objetivo y un control
que pudieran estar relacionados, ¿sí? Ahora, ¿qué es un objetivo y un control y cómo lo relaciono al objetivo? Bueno, el control o requisito es la especificación de un requisito de seguridad para cumplir el objetivo. Ya sé que mi objetivo es prevenir el acceso no autorizado. Ah, bueno, pues el control o requisito pudiera ser asignarle, ¿sí? El uso de privilegios de acceso con restricciones específicas para cada uno de los usuarios, ¿sí? Y me doy cuenta que al implementar este control posiblemente esté mitigando más de un riesgo. No solamente estoy previniendo el acceso no autorizado, sino que al asignar también privilegios, pues estoy implementando un control que me permite darles acceso en función a lo que necesitan acceder, ¿sí? Resolví dos objetivos de seguridad con un solo control. Y finalmente una medida o contramedida, que es otro elemento a considerar, que es una acción determinada para asegurar un control, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Ya tengo el objetivo, ya tengo el control y el requisito, ¿sí? ¿Cómo lo voy a implementar? Ah, bueno, pues se me ocurre implementar un software de single sign-on o de logo único que me va a permitir implementar uno, un control de acceso robusto y seguro, y dos, la implementación de privilegios de acceso en función al puesto, al cargo o a la necesidad que tenga el personal de acceder a la información, ¿sí? Entonces, esta medida o este software posiblemente ya tenga un sistema para monitorear, para registrar los accesos, para identificar actividades sospechosas en cuanto al control de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta medida también pudiera satisfacer varios de los controles que están alineados a diferentes objetivos de seguridad en la organización. En resumen, ¿sí? La información es un activo indispensable en las organizaciones. No podemos prescindir de ella, ¿sí? De hecho, hoy en la era de la información tiene mucho valor para mi negocio, independientemente de que me dedique a ser una empresa manufacturera de insumos tangibles o que me dedique a producir alimentos o lo que sea. Finalmente, la información ya es un activo indispensable, ¿sí? Y más aún que la información opera en un mundo globalizado, ¿sí? La seguridad de la información es un proceso continuo que preserva las características de la información y sus activos que la transmiten, procesan o transmiten a un costo razonable hasta el nivel que la organización determine, ¿sale? No puedo implementar seguridad hoy y decir, como ya estoy seguro, me olvido de darle mantenimiento a mi sistema de gestión de seguridad de la información, porque finalmente sabemos que los sistemas, las aplicaciones, la tecnología cambia de manera vertiginosa y también las amenazas, ¿sí? Simple y sencillamente dense cuenta hoy la cantidad de ataques que hay en todas las organizaciones y a nivel mundial asociado a un problema político y social a nivel mundial. Con la guerra de Rusia a Ucrania, llevamos 6 meses en que los ataques a diferentes empresas que tienen que ver con los países de la OTAN, ¿sí? Y empresas, digamos, medulares o que manejan muchísima información, se han visto atacadas de manera indiscriminada. O sea, el volumen de ataques es brutal. Ransomware, simple y sencillamente el día fue en esta semana, me parece, el ataque que sufrió Mercado Libre, ¿no? Robando unos cuantos millones de cuentas de usuarios, ¿sí? A nivel Latinoamérica. Entonces, actualmente no podemos prescindir de la seguridad de la información. Tiene que ser un proceso más dentro de los procesos que gestiono de mi organización. Ya no es una necesidad, ya no es un must, ya es
parte de los procesos de negocio de la organización, porque la información ya tiene un valor muy alto en todas las organizaciones, ¿sí? Y todas las unidades de negocio ya operan bajo el servicio que les proveen las TICs en términos de gestionar toda esa información, de volverse los custodios y de proveerles la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esa información. Y cada organización tiene necesidades y requerimientos diferentes de seguridad, ¿sí? Y esto va en función a tratar sus riesgos. No va a ser la misma necesidad que tiene Facebook con respecto a seguridad de la información, ¿sí? O que tendría, por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores, ¿sí? A la que tendría, por ejemplo, una empresa mediana manufacturera, ¿no? Que a lo mejor la parte más importante es sus activos contables, sus activos financieros, la parte de los diseños industriales, los manuales, los procesos, ¿sí? En cambio, un Facebook o otro tipo de empresa, pues está gestionando información a nombre de terceros, ¿sí? Y tiene que garantizar la seguridad de un volumen de información muchísimo mayor. Entonces, esto lo que nos dice es que tengo que ejecutar análisis y evaluación de riesgos para identificar claramente, ¿sí? Hacia dónde voy a llevar los esfuerzos en seguridad de la información. Para esto existe la norma ISO-IEC 27001-2013 que me permite preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, escrita, hablada, verbal o electrónica. En este sentido, lo que nos dice la norma es tienes que identificar las tres fuentes y los requisitos que las componen. Una son los principios y objetivos que tienes que normar en tu organización sobre seguridad de información. Tienes que ejecutar un análisis de riesgos, ¿sí? Y entre principios y objetivos tenemos claro que hay amenazas, ¿sí? Que no las puedo controlar, están en el entorno, impactos, ¿sí? Que suceden una vez que se materializa esa amenaza y eso implica un costo, ¿sí? Un costo por pérdidas, por la materialización de esa amenaza y también va relacionado el costo de implementar la seguridad de la información para llevar al mínimo esos impactos. A su vez, tengo también requisitos contractuales y legales con autoridades, con clientes, con proveedores, ¿sí? Y en relación a esto, pues también tengo un entorno de tecnologías de información que tengo que administrar, tengo normas, tengo procesos y a su vez tengo normas, ¿sí? Que rigen mi actividad de negocio con terceros, tengo contratos, tengo clientes, tengo proveedores y además pudiera ser yo una entidad regulada por alguna autoridad, ¿sí? En general, creo que en México y en varios países de Latinoamérica, pues no estamos exentos de las regulaciones, ¿no? Al menos las regulaciones de fiscales, pues creo que todos las tenemos, ¿no? Y en algunos países ya existen regulaciones asociadas, por ejemplo, a la protección de información o relacionada a la protección de datos personales en posesión de particulares. En este sentido, las normas de aplicación nos dicen que hay dos elementos, al menos hasta el 2013, así lo visualizábamos, el cómo, en donde se definen los procesos con la norma ISO-IEC 27001, que es certificable, y el qué, ¿sí? Que es el ámbito de controles de seguridad que está en la norma ISO-IEC 27002. En cuanto a las normas de aplicación, tenemos varias bajo el paraguas de la línea 27000. Es la 27001, la parte de los requerimientos. Los códigos de práctica están en la 27002, que eso ya cambió un poquito y lo vamos a ver al final de esta presentación. Tenemos la parte de gestión de riesgos con la 27005, ¿sí? Y esta se apoya en la guía 73
en la 31.000 principios y guías y en la 31.010 de técnicas de evaluación de riesgos. Del lado derecho tenemos la 27.016, que es el manejo de las economías de la organización, la de gobierno, que es la 14, la 3, que es la guía de implementación de la 27.001, la 27.004, las guías de evaluación o de medición, y la 27.701, que es bastante reciente, sobre la privacidad o la gestión de la privacidad de la información, que ya va muy alineada a lo que mencionábamos, ¿no? ¿Cómo voy a gestionar la privacidad en términos de información que puede pertenecer a terceros o a mis empleados o a mis clientes o a mis proveedores? Y hacia abajo tenemos ya un cúmulo de normas importantes respecto a su aplicabilidad. Vemos normas que nos apoyan en la parte de cloud Computing and Service, en protección de datos, en servicios en la nube, de salud, ¿sí? Y a su vez, pues tenemos la parte del vocabulario en la 17.000, guías de auditoría, ¿sí? Que en general pues son más aplicables cuando vamos a hacer una auditoría interna o una auditoría de tercera parte, ¿no? De segunda o de tercera parte, ¿sí? Pero vaya, lo único certificable aquí es la 27.001 y todas las demás nos apoyan, ¿sí? A complementar la implementación de la ISO 27001. Características de estas normas y su aplicación, pues la primera es que es medible, es repetible y evolutivo. Es un estándar internacional que es revisado por un tercero, ¿sí? Ya nos habló Víctor sobre GCerti, que nos puede apoyar con ello, e incorpora la identificación, evaluación y medición de los riesgos sobre los activos de información. Adicionalmente, está sobre un enfoque de procesos, ¿sí? Como todas las normas ISO, se remite al ciclo de Deming, ¿sí? Y permite la ejecución uniforme en todas las áreas y localidades de aplicación. ¿Y por qué la 27.001 es tan importante, así como para muchos es muy importante la 9.000? Porque información está en toda la organización, ¿sí? No hay unidad de negocio que no maneje información que pudiera ser susceptible de protegerse en función a su valor. Entonces, es muy importante, además de lo que ya hemos mencionado respecto a su aplicación. Siguiente, se fortalece la homogeneización de los tópicos de seguridad a través de la capacitación y participación de la alta dirección, ¿sí? Como todos sabemos, si una iniciativa de implantar una norma de este tipo no viene desde del alto nivel, desde la dirección, ¿sí? Si no está avalada, si no es una iniciativa que ellos apoyen, difícilmente vamos a lograr implementar la norma. Pero si es así, pues finalmente la homogenización y la concientización permeará a toda la organización. Su estructura es flexible, permite ampliar su alcance y cobertura iniciales hacia otras áreas, de acuerdo a los resultados obtenidos. Y a partir de la medición de efectividad de los controles se puede agregar nuevos mecanismos si la organización lo requiere. Está sujeta al proceso o al modelo PDSA, el sistema de gestión de seguridad de la información, que es planear, ejecutar, revisar, revisar y actuar en términos de mejora continua. Establecemos el sistema de gestión, implementamos todos los controles y operamos el sistema de gestión, supervisamos y revisamos que estemos dentro del cumplimiento y finalmente ejecutamos acciones de mejora, ¿sí? A mejora continua para regresar a el establecimiento de todos los controles que nos hagan falta. Y si quisiéramos ver dentro de una organización el proceso del SGCI, pues tenemos claro, si lo vemos desde la perspectiva de nuestros clientes, algunos de nuestros clientes tienen necesidades específicas de garantizar que la información que ponen en nuestras manos, pues está segura. Y esto se traduce en requerimientos de seguridad, ¿sí?
Y más aún si nosotros fuésemos una empresa que maneja información, ¿sí? Variada de los clientes. Imagínense una empresa de telefonía, la cantidad de información que tiene respecto a nuestras redes sociales, respecto a llamadas, respecto a diferentes requerimientos de seguridad, pues se vuelve aún más complejo y eso además está regulado. Lo mismo empresas financieras, empresas de seguros, etcétera. Entonces, para ello yo ofrezco diferentes servicios, ¿sí? Que se traducen en soluciones hacia mis clientes y que deben de tener adheridos esos requerimientos de seguridad, ¿sí? Adicional, ahí es donde yo pongo los requerimientos del sistema de gestión, alineado a mis servicios y alineado a mis requerimientos de seguridad. Y para saber, y esos requerimientos de seguridad van a permear bajo un objetivo, requerimientos regulatorios, la definición de procesos y la evaluación de riesgos. Si yo no hago una evaluación de riesgos, no voy a saber específicamente en qué orden debo de atacar esos requerimientos de seguridad. Tengo que atacarlos de lo más crítico a lo menos crítico, de lo más riesgoso a lo menos riesgoso. En donde mi apetito de riesgo o el nivel de riesgo sea más alto, ¿sí? En función al apetito de riesgo que yo tengo, ahí es donde debo centrar mis esfuerzos. Y para ello puedo implementar controles, ya sean administrativos, operativos o tecnológicos, y esto lo debo de hacer a través de toda la organización, ya que estas son las que crean, procesan, almacenan, comparten y destruyen la información, ¿sí? Y todo esto con el fin de salvaguardar estos activos de la información que tienen un valor para mí, que son dinámicos, que son vulnerables, que tienen un dueño que define los lineamientos sobre sus usos válidos y no válidos, tienen un custodio que garantiza que estos se mantengan confidenciales, íntegros y disponibles, y tengo usuarios que acceden a esos activos constantemente. Entonces, la ISO 27001-2013, ¿sí? Tiene requerimientos para el SGSI. Como todas las normas ISO, tienen 10 puntos específicos que van desde la introducción hasta la mejora continua, ¿sí? Pasando por liderazgo, planeación, soporte, operación y evaluación y desempeño. Y a su vez, algo que distingue bastante a la 27001 es que tiene un anexo A, un anexo normativo, en donde nos define o nos describe a nivel de la 27001 114 controles para el tratamiento de los riesgos. 114 controles que me van a permitir implementar un sistema de gestión de seguridad de información robusto, ¿sí? Abarcando todo lo que vemos aquí. Establecer una política de seguridad de la información, establecer aspectos organizativos para la seguridad, que tenga un oficial de seguridad, que tenga un comité de seguridad, que ellos definan y aprueben todas las decisiones alrededor de la seguridad y de qué manera lo van a hacer. Establecer la seguridad de los recursos humanos o del personal. Establecer procedimientos para gestionar los activos de información y controles. Gestionar el control de acceso, ¿sí? A los sistemas, a la tecnología, a la información. Establecer controles criptográficos para que la información se mantenga secreta, sobre todo la información más crítica. Seguridad física y ambiental, ¿sí? Que tiene que ver también con control de acceso físico, ¿sí? Que tiene que ver también con sistemas de supresión de incendios, sistemas de respaldo para los equipos de cómputo, ¿sí? Incluso las acometidas que tengo en mi centro de datos de energía eléctrica, pues que sean unas acometidas lo suficientemente seguras y dentro de norma para garantizar que los equipos no se apagarán abruptamente, sistemas de backup de energía eléctrica, seguridad en las operaciones, ¿sí? Seguridad en la transferencia de la información, seguridad en la adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento, seguridad en la relación con proveedores, ¿sí? Definir cláusulas respecto a esa relación con proveedores,
¿Qué sería lo más común que tenemos dentro de relación con proveedores? NDAs, ¿no? Non-Disclosure Agreements o acuerdos de confidencialidad con ellos. Gestión de incidentes de seguridad, ¿sí? Y continuidad de negocio, que tiene que ver con Disaster Recovery Plan y planes de gestión de la continuidad. Y cumplimiento con requerimientos legales y contractuales, ¿no? Todos estos elementos son los que abarca la norma y nos va a permitir permear a todos los niveles la seguridad de la información. Pero ¿por dónde tengo que empezar? Tengo que empezar por gestionar los riesgos de seguridad de la información. Y para ello me apoya bastante la norma ISO IEC 27005, 2018, que nos define qué son los activos de información y me dice cómo analizar los riesgos sobre esos activos de información. Entonces, a partir de la visión que ya tenemos de que la información es un activo relevante y que tiene un valor, ¿sí? Debemos entender que los activos que soportan la generación, procesamiento, transmisión y almacenamiento de la información están ahí, que tienen dueños, ¿sí? Y que esos dueños deben de estar dentro del alcance del sistema de gestión, porque ellos son los que definen las normas y los lineamientos sobre el uso de esos activos, y ellos son los más importantes para valorarlos. A veces me encuentro en algunas organizaciones que pido evidencia respecto a quién hizo ese análisis de riesgos y resulta que lo hizo el área de riesgos junto con el área de TI. TI no está calificado para decir si un informe financiero, si un desarrollo o un diseño de producto, pues cuál es el valor y cuáles son los riesgos alrededor de ese activo. Quien lo debe definir es el área que es dueña de esa información, ¿sí? Entonces debemos involucrar al negocio en ese análisis de riesgos. He cerrado el contexto de que esto es un tema de TI únicamente. Esto es un tema de negocio porque la información es del negocio, no de TI. TI es un custodio y provee servicios para garantizar disponibilidad, integridad y confidencialidad. Tengo que conocer las vulnerabilidades relacionadas con esos activos. Tengo que conocer las amenazas que pueden explotar dichas vulnerabilidades, ¿sí? Las vulnerabilidades son inherentes al activo, están ahí, ¿sí? Las puedo controlar, ¿sí? Pero las amenazas no. Las amenazas están en el entorno, no las puedo controlar y entonces ellas son las que explotan esas vulnerabilidades. Ejemplo, ¿qué hace un hacker? Un hacker lo que hace es una identificación de su target, hace una enumeración, identifica que uno o dos sistemas en el perímetro son vulnerables, diseña un vector de ataque, ataca y logra acceso. Y una vez que está adentro, trata de sobrepasar el siguiente nivel y el siguiente nivel y el siguiente nivel hasta llegar a donde quiere llegar o a infringir un daño. Entonces, finalmente lo que está haciendo es identificar las vulnerabilidades y explotarlas. ¿Quién es la amenaza? La amenaza es hackeo. El agente amenaza es ese hacker, ¿sí? Entonces, ese sería un ejemplo rápido, ¿sí? Y tengo que tener clara cuál es la probabilidad de ocurrencia de esas amenazas, porque en función a una combinación de la probabilidad de ocurrencia de la amenaza más qué tan vulnerable es mi activo de información, pues puedo definir o determinar cuál es el nivel de afectación o el nivel de riesgo al que estaría sujeto, ¿sí? Entonces, todos mis activos de información los debo de evaluar, ¿sí? Y activos de información están a todos los niveles. Hay físicos, tangibles. Todo lo que tiene que ver con mi infraestructura de red es un activo de información, sistema operativo, datos, sistemas aplicativos, procesos de negocio. Y las personas también son un activo de información. ¿Por qué? Porque almacenan, transmiten información en todo momento, ¿sí? ¿Por dónde debo de empezar? Pues por hacer un inventario de todos esos activos de información para identificarlos y una vez que tengo mi inventario de activos de información definido, pues empiezo a valorar los riesgos sobre el mismo, ¿sí? Ya mencionamos un poco lo que es amenaza, ¿sí? Una declaración intencional de infligir daño, robo, virus, acceso no autorizado, ¿sí?
Hay de diferentes tipos de amenazas, humanas, técnicas, desastres naturales, etcétera. Las podemos clasificar y agrupar, pero en general, pues es algo que está en el ambiente y no lo puedo controlar. No puedo prever que viene una inundación, que viene un terremoto, ¿sí? Que alguien inserte un virus. No lo puedo prever tan claramente. No lo puedo controlar. Lo que sí puedo hacer es impedir que esas vulnerabilidades permitan que esa amenaza actúe. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad es una debilidad o agujero de seguridad en los activos. Una puerta abierta es una vulnerabilidad. Un mantenimiento inexistente a los equipos es vulnerabilidad. Falta de persona clave. Que la energía sea inestable es una vulnerabilidad. ¿Sí? Cables desprotegidos, falta de información, falta de formación, falta de control de acceso, el estar en un lugar inadecuado también es una vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, la vulnerabilidad por sí misma no produce daños, está ahí, ¿sí? Lo vimos en esta pandemia, ¿sí? Nosotros somos vulnerables a los virus, ahí está la vulnerabilidad, la amenaza es el virus. Entonces, por sí misma, el que yo sea vulnerable a los virus no me genera un problema. El problema es cuando el virus me ataca, ¿sí? Y para eso, pues ya se definieron varios controles en términos de cómo debo atacar al virus para evitar que me genere daños considerables. Y el impacto va en función del valor al activo, ¿no? El impacto se refiere al daño que sufre el activo de información en cuanto a su confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Sí? Puede ser la pérdida de ingresos, pérdidas financieras, pérdida de cuota de mercado, daños a la imagen de la empresa. Entonces, el impacto va en función al valor del activo. Para yo poder visualizar el impacto que tendría la materialización de un riesgo, pues tengo que saber qué valor tiene ese activo. El costo del activo, el costo del daño, el costo de recuperarlo, ¿sí? Y esto lo puedo hacer de manera cualitativa o cuantitativa. Evidentemente cuantitativa, es decir, en números, en datos duros, a veces es muy difícil cuando es información intangible o activos intangibles, ¿no? Cuando es un tangible, pues es un poco más fácil. Se vale hacer evaluación cualitativa, es decir, proveerle valores alto, medio, bajo un criterio en específico. El análisis de riesgo se apoya de algunos otros estándares, como puede ser Mayer y Cram-Octave, es decir, la 27005 nos dice los lineamientos y yo me puedo remitir también a algunas otras metodologías que nos detallan cómo hacer esos cálculos, fórmulas, etcétera. ¿Sí? Y entonces, para determinar un riesgo, tengo mi activo de información, identifico las amenazas asociadas al mismo, ¿sí? Identifico qué vulnerabilidades tiene ese activo, ¿sí? La probabilidad de que ocurra que la amenaza explote la vulnerabilidad generando un impacto y tengo el valor del riesgo. Y una vez que identifico el valor del riesgo, pues identifico el valor del impacto contra el costo de la seguridad o el valor del control. Si el control es muy costoso, supongamos que me cuesta $100,000 implementar un control y el impacto es de $10,000 en caso de materializarse el riesgo, pues evidentemente pudiera aceptar ese riesgo, pudiera vivir con él, ¿sí? Ya que el costo de la seguridad es demasiado alto. Pero viceversa, si fuera al revés, me cuesta $10,000 implementar el control y las pérdidas ascienden a más de $100,000, pues por supuesto que vale la pena mitigar el riesgo implementando ese control. ¿Cuáles son los beneficios de los sistemas de gestión? Uno, favorece el logro transparente del cumplimiento de los requerimientos legales y contractuales, ¿sí? Se obtiene un enfoque asertivo, ya lo vimos, si yo identifico mis riesgos, ¿sí? Y creo un plan basado en riesgos, en base a conocer los impactos que pudiera tener, pues voy a invertir o voy a gastar mejor ese presupuesto de seguridad en la adquisición e implementación de controles, pues apegados a los niveles y criterios de aceptación de riesgos de la organización. Voy a difundir la seguridad de la información como un tópico organizacional a través de la capacitación.
Y más allá de eso, al ser ya un sistema de gestión de seguridad de la información, lo voy a hacer un proceso más en el que involucro a todos los participantes, a todos los empleados, a todos los directivos de la organización, a concientizarse y a ser parte de este esfuerzo de asegurar los activos de información. Y pues finalmente esto va a dar más certidumbre, va a dar más confianza con mis clientes, proveedores y con las autoridades, pues en que estoy haciendo una gestión efectiva y que pueden confiar en nosotros en términos de que su información, sus datos están seguros. Eh, Recientemente acaba de suceder algo importante y es que hubo una actualización sobre la ISO 27002, ¿sí? Que se llamaba Código de Prácticas de Seguridad. Eh, eh, Esta actualización se dio el 15 de febrero del 2022, ¿sí? Tiene cambios estructurales referente a los controles de seguridad de la información. Define mejores prácticas de seguridad de la información, pero le adhiere otros elementos como es ciberseguridad y protección de la privacidad, que son dos elementos pues clave hoy en día, dados que los negocios ahora se llevan también en un ciberespacio y que el tema de privacidad de datos personales se ha vuelto clave y relevante, ¿sí? Entonces, los cambios importantes que tiene esta versión 2022 es, uno, que la norma cambió de nombre, la estructura y agrupación de los controles es distinta, ¿sí? Recuerden, eran 114 controles, ahora son solamente 94, si no me equivoco. Hay integración de nuevos controles, hay una nueva estructura de los atributos de los controles. En la versión 2013 se llamaba Information Technology Security Techniques Code of Practice for Information Security Controls. Y si la revisábamos, los controles que tenía la 27001 en el anexo A eran los mismos que tenemos que teníamos en la 27002-2013. Ahora, si lo revisan, no están agrupados de la misma forma. Entonces se añadió un anexo B que nos hace ese mapeo entre el anexo A de la 27001 relacionando los controles que tenemos ahí con la nueva agrupación de la 27002. Por eso sí es muy importante que nos capacitemos en la 27002 porque es un cambio relevante. Ahora cambió el comité de revisión de esta norma. Antes era Information Technology. Ahora es otro comité que se llama Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection, ¿sí? Y el nombre de la norma ahora es Information Security Controls, ¿no? Ya no es un código de práctica, sino que te está diciendo, estos son los controles de seguridad de la información que son relevantes y los puedes implementar con o sin la implementación de la 27001, ¿sí? Ya es una guía muchísimo más práctica. Hay 11 nuevos controles que tienen que ver con inteligencia de amenazas, seguridad de la información en la nube, ¿sí? Esto era súper necesario ya. Continuidad de negocio, también un tema súper necesario, ¿sí? Conozco organizaciones que les tomó una semana irse a operar al home office porque tenían un BCP pues bastante robusto ahora con la pandemia y a otros que les tomó sangre, sudor y lágrimas lograr llegar a esa operación en home office y preservar la integridad del personal con este tema del virus. Seguridad física y su supervisión, el tema de configuración en tecnología, el tema de eliminación de la información, que sí teníamos ciertos controles, ahorita vamos a ver, pero ahora ya definen una clasificación mucho más robusta y aterrizada. Encriptación de datos, prevención de fugas de datos, seguimiento y monitoreo, filtrado web y codificación segura. Estos son los 11 nuevos controles. Otro de las cuestiones o los cambios importantes es que antes teníamos objetivos de control, o más bien en el anexo A de la norma 27001 tenemos objetivos de control, y así estaba definida la 27002. Bueno, ahora la 27002 ya no tiene objetivos de control,
Simple y sencillamente tiene una lista de controles agrupados en 3 macro rubros, ¿no? ¿Sí? Como los vemos ahí, el rubro organizacional, de personas, el físico y el tecnológico. Eh, Respecto al anexo A, pues lo que tenemos como nuevo es que nos pone ya estas nuevas, estos nuevos controles, ¿sí? Pero también nos establece una clasificación de los controles por tipo, si es preventivo, detectivo o correctivo, una propiedad de la seguridad de la información en términos de qué se cubre con ese control, si se cubre la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad o las tres o dos de ellas. Nos pone los conceptos de ciberseguridad a los que está relacionado. Como sabemos, la ciberseguridad dice debes de identificar, detectar, proteger y responder. Ah, bueno, pues también nos clasifica los controles bajo esa sombrilla. Nos dice en cuanto a capacidades operacionales cómo se clasifican, ¿sí? Y aquí es donde les digo que están sobre diferentes grupos, ¿sí? Gestión de amenazas y vulnerabilidades, seguridad de las relaciones con proveedores, continuidad, y nos da también un criterio de clasificación de dominios de seguridad, ¿sí? Si es de defensa, si es de resiliencia, si es de gobernanza, si es de protección, ¿sí? Y esto que nos permite, pues, clasificar los diferentes controles sobre diferentes grupos y a su vez segregar la gestión de los mismos. Por ejemplo, si habláramos de controles que están bajo el tema de protección de la información, pues posiblemente yo tenga un área específica que se dedique a eso y puedo decirle más claramente, esto en cuanto a capacidades operacionales es protección de la información, ¿sí? Y está en protección y defensa, te toca a ti. Ah, ok, la parte del oficial de seguridad. Ah, pues es gobernanza. Ah, pues estos son los controles que te corresponden respecto a la gobernanza. Compliance, esto te corresponde. Ah, bueno, estos tienen que ver con seguridad de los sistemas y de la red. Ah, pues esto te corresponde a ti, TI, ¿sí? Seguridad de las aplicaciones. Ah, esto te corresponde a ti, desarrollo. Entonces, nos va a permitir de una manera más clara gestionar por tipo de control, por propiedad, por conceptos, por capacidades y dominios, cómo voy a segregar la gestión de la seguridad dentro de mi organización, ¿sí? Y el anexo B nos da claridad respecto a esa relación que comentábamos. Cómo se ven los controles en cuanto a cambios, ¿sí? Por ejemplo, ahí nos dice que el 5.1 de la versión 2022 involucra dos controles que estaban en la 27002-2013, el 5.1.1 y el 5.1.2, ¿sí? El 5.2, pues es el que antes se llamaba 6.1.1, ¿sí? Y así sucesivamente el anexo B nos define claramente cómo quedaron agrupados ahora los controles. ¿Debo capacitarme en esta norma? Sí, porque la actualización es una referencia del anexo A, ¿sí? Y como ya les comentaba, el anexo A sigue estando igual, bajo objetivos de control, ¿sí? Con 114 controles. Y la nueva versión de 27002 está agrupada de manera distinta y tiene un número de controles distintos a la anterior porque agrupó varios. Al tener una actualización de la 27001, nueva versión, que viene ya próximamente, las organizaciones tendrán un periodo para implementarla y transicionar a esa nueva versión. Y lo más seguro es que esa 27001 nueva versión pues esté alineada a la nueva versión de 27002. ¿Sí? Nosotros podemos apoyarlos, claro, con la revisión de las políticas, revisar y actualizar metodologías de tratamiento de riesgos, realizar auditorías y también evaluaciones de brecha para saber qué tan cerca o lejos están del cumplimiento con la norma, para que determinen cuándo es el mejor momento para aventurarse a implementar un sistema de gestión de seguridad de información. Y también en función de definir un estatuto de aplicabilidad, pues
actualizar ese estatuto con los controles nuevos de la norma 27002.